Quiero saludarlos a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es una alegría para nosotros más una vez estar estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Antes de que entremos en el mensaje de hoy, quería hacerte una invitación. Si usted está por Santa Rita y región, Naranjal, a los alrededores de Santa Rita, y usted quiere recibir estudios bíblicos, pues usted puede entrar en contacto con nosotros por el número que estaremos dejando al final del video, para que usted pueda recibir estos estudios, aprender de Dios y quizás así bautizarse y hacer parte del pueblo de Dios que verá a Cristo venir en gloria. Este es un comunicado importante porque de esto depende también nuestra salvación, si es que aceptamos aprender de Dios y obedecerle por medio de Cristo Jesús, obviamente. Amén. El tema de hoy es un tema bastante importante. Vemos que la maldad empieza a prosperar rápidamente, aún más, o sea que a multiplicarse con más rapidez. Si nosotros comparamos con años pasados, como en los años 90, por ejemplo, que ya había mucha maldad, pero no con tanta velocidad se multiplicaba. Vemos muchos derechos individuales siendo quebrantados, siendo retirados de la sociedad. Y esto vemos a nivel mundial, no es que estamos hablando a nivel nacional, esto a nivel mundial. Y todo esto tiene un porqué, un fondo. Vemos también la creciente búsqueda de las personas por Dios, o sea que, pero no el Dios de la Biblia, el Dios que ellos aprendieron. ¿Cómo así? Muchos, o sea que nuestra región latinoamericana es una región altamente evangelizada, que conoce la historia de Cristo, la Biblia, que tiene libertad para poder adorar a Dios y a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero la mayoría de nosotros, de aquellos que conocen, muchas veces no andan según la luz que tienen. No andan conforme lo que Dios ha preestablecido en su palabra para que seamos felices. Estamos muchas veces dedicando tiempo a nuestros quehaceres seculares, a los placeres de esta vida. A menudo estamos pensando qué vamos a hacer mañana, cómo vamos a divertirnos, aunque conocemos la palabra de Dios y sabemos que el tiempo se aproxima. Estamos distraídos mirando el fútbol, mirando cualquier otra cosa, mientras la maldad va prosperando. ¿Por qué? Por descuido nuestro. Dios, ¿verdad? Por veces envía a sus mensajeros y ellos no son oídos. Vamos a ver por la palabra de Dios por qué la maldad está prosperando tanto. ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué aún prosperará más? Y la prevaricación de nuestros gobernantes, líderes, pastores, de las personas en general, el ciudadano, prevarican a menudo, día tras día, no hacen buen uso del encargo que se les da y no hacen también justicia. Todo esto estamos viendo hoy. Y ahí cuando se nos aprieta un poco el zapato, ahí sí queremos buscar a Dios. ¿Y será que Dios nos oirá? Un tema que está muy patente hoy aquí en nuestra región es el tema de la ideología de género, que muchos no aprueban.
y está bien, no es algo bueno, es algo contrario a la palabra de Dios. Pero ahora quieren combatir algo que ellos mismos provocaron. Al no estar atentos a las decisiones de su gobernanza también, pero al no estar atento a las peticiones y a los ruegos de la palabra de Dios. Todas estas cosas tienen un mismo error por detrás, una misma causa. Estos efectos tienen una misma causa. Bueno, de esto hablaremos hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias y el tema es muy claro, no hace falta mucha interpretación. Primeramente en Eclesiastés, capítulo 1. Eclesiastés 1. Versículo 9 en adelante. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay alguno de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. La Biblia nos presenta aquí una enseñanza. Y esta enseñanza nos muestra que hay un ciclo. Todo es un ciclo. Todo lo que pasa hoy, pues ya pasó en el pasado. Y así sucesivamente. Y como aquellos que se equivocaron, erraron en el pasado, no tenían conocimiento de lo que fue antes de ellos, así también hoy las personas no tienen conocimiento de los errores que cometieron nuestros antepasados. Y así será en el futuro. ¿Por qué? Porque las personas andan distraídas. Y la palabra de Dios nos presenta paralelos que podemos aplicar con gran precisión en nuestros días. Abramos nuestras Biblias ahora en Isaías capítulo 24. Obviamente aquí no hacía falta un paralelo, ¿verdad? Porque aquí era direccionada a toda la tierra el mensaje. Pero esto ya pasó también en el pasado y sigue pasando. Isaías capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Libro de Isaías, capítulo 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz. Hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo. Así a su amo como a la criada, a su ama. Como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así como al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Aquí el texto empieza diciendo que la maldad va a prosperar. La destrucción vendrá.
y esto estamos viendo, cada día más personas que no pueden dialogar, que no pueden conversar, por así decir. Los gobiernos ya no pueden más hablar sin hablar en guerra, en conflictos. Ya no hay más una concesión. No hay más un diálogo así, una diplomacia. Muchos ya hablan con tono de bueno, si no es así, pues no será. Y esto precede a grandes conflictos, a problemas sociales, etc. Estamos viendo ahora en Brasil, nación vecina aquí de Paraguay, lo que está pasando. Y es justamente esto. Ya no hay más diálogo entre los poderes, un diálogo. Uno sigue las leyes, otro no sigue. El pueblo intenta seguir las leyes, pero hay uno de los poderes que no lo sigue. Uno de los poderes omite, parece no ver nada, etc. Y el pueblo en manifestaciones, en desestabilización social, etc. Entonces, todo eso tiene un porqué por detrás. Ahora sigamos leyendo aquí. En el versículo 5. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? ¿Cuál es la ley eterna? Las leyes eternas. Son las leyes del Dios Todopoderoso. Los 10 mandamientos. Que Cristo dijo en San Mateo capítulo 5 versículo 17 en adelante. Yo no he venido a abrogar a la ley, sino que he venido a cumplir. Y pasará el cielo y la tierra, y ningún jota o tilde se sacará de la ley. Cristo hablaba de la ley del amor, de la ley moral, los 10 mandamientos. La ley de la vida, la ley que es santa y buena y que no es pesada. La Biblia nos presenta así la ley eterna, que siempre fue y siempre será, ¿verdad?, esta ley. Pero las personas, aunque creen en Cristo, aunque dicen creer en Dios, no, yo soy cristiano y se va a la iglesia y canta, y muchas veces salta, y muchas veces llora, no obedece a los mandamientos de Dios. La Biblia es clara, en Romanos dice, no es justificado el que sabe, sino que el que hace. Los gentiles cuando cuando hacen naturalmente las cosas de la ley, son para ellos mismos ley. Porque la justificación es esta. Por medio de Cristo Jesús, obedezcamos a la ley de la vida, la ley del amor. Pero aunque nuestra región, Sudamérica, también, ¿por qué no? Norteamérica, altamente conocedora de los preceptos divinos de la palabra de Dios, no las ponen por práctica. Y hay muchos que dicen conocer a Dios, pero no conocen aún sus mandamientos. Dicen conocer a Dios, pero no saben, no conocen los mandamientos, los consejos, lo que se les pide. No conocen. De hecho, no conocen a su Dios. Y Dios tiene que permitir que la maldad prospere en la tierra. ¿Por qué Dios tiene que permitir? Porque aún esto es misericordia. Pero ¿cómo misericordia si Dios va a permitir que muchos se van a morir, van a sufrir hambre, enfermedades, desaliento? Dios tiene que permitir porque nosotros estamos muy ocupados cuidando de nuestros propios intereses,
mundanos. Si fuera los intereses celestiales o los intereses para nuestra propia salvación, obviamente Dios se alegraría. Pero estamos cuidando de nuestros intereses mundanos. Arreglar nuestra casa, comprar un auto nuevo, cualquier cosa. Participar en una competición. Estamos preparándonos para cualquier cosa menos para la venida de Cristo, menos para la salvación. Entonces todo esto, Dios sacará de la humanidad los placeres básicos que la sociedad quiere tener y le gusta tener. Dios permitirá que se saquen para que quizás así muchos puedan volverse a lo que de hecho interesa, la salvación y la vida eterna. Muchos pueden decir que mensaje duro, que no da gusto oír. Pero la verdad es esta, y el remedio nunca fue sabroso. Vamos a seguir leyendo en Isaías 24, versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se destruyeron los hombres. Se perdió el vino. Y aquí la Biblia empieza a hablar de los placeres. Se perdió el vino, enfermó la vid. Gimieron los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, de la música, y se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar. O sea que las fiestas, los bailes, estas cosas perderán su sentido dentro de poco tiempo. La sidra les será amarga a los que los bebieren. La sidra aquí está representando las bebidas fuertes, las bebidas alcohólicas, que traen un cierto placer a las personas que toman, según ellos, ¿verdad? Y esto también no les dará placer más. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Entonces la ciudad sería quebrantada por las vanidades, las cosas vanas que buscamos día tras día dedicar nuestro tiempo. Nuestro tiempo es el mejor activo, el mayor activo que tenemos. La única cosa que tenemos de cierta importancia después de la vida es el tiempo. Porque una vez que estamos vivos, tenemos un determinado tiempo para conquistar un carácter más noble según el carácter de Cristo y así poder habitar con los seres celestiales, o hacer todo lo contrario, destruir nuestro propio carácter para al final ser destruido juntamente con Satanás. Y a los pocos detalles de nuestra vida tenemos que atender, porque exige una preparación muy importante en la fe, en la oración, en la confianza en Dios, para que podamos resistir a los problemas que vendrán con paz en el corazón. Porque Cristo dice, yo os doy la paz que el mundo no la da. Entonces el ciudadano que tiene Cristo en su corazón de hecho y cumple los preceptos bíblicos tendrá paz aún en la tempestad, aún en el caos. Versículo 11. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz y cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Vemos aquí que el texto ya trae un pequeño punto, que en medio de este caos, de estos problemas, algunos alabarán a Jehová. ¿Por qué?
porque el tiempo que dedicaban antes a los placeres de la vida, pues ahora dedicarán a Dios. Y podrán alabar a Dios. Y uno solo va a poder alabar a Dios si tiene paz en el corazón. Pero nosotros no necesitamos esperar que llegue esto. No necesitamos esperar que este tiempo llegue, que la guerra llegue, que el hambre llegue. Podemos dedicar nuestro tiempo hoy a Dios y seremos mucho mejor preparados para este tiempo. Versículo 14. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Versículo 15. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que oyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas, temblarán los cimientos de la tierra, serán quebrantadas del todo la tierra, enteramente desnudada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Entonces, en el medio de este caos, habrá personas alabando a Dios, buscando a Dios y aún profetizando. Pero la maldad prosperará aún más para que tú y yo dediquemos más tiempo a las cosas de Dios. Se nos sacará los placeres de la vida, la esperanza en la vida terrena. Se nos sacará las perspectivas de crecimiento financiero. Todo esto perderá su sentido y valor. En este momento, muchos alabarán a Dios, muchos no. Muchos cerrarán sus ojos y van a querer huir de la voz del estruendo. Van a querer huir de aquel que los llama, hijo mío, vuelve. Pero no les será posible huir, porque ¿para dónde iremos? ¿Verdad? En 2 Crónicas, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Crónicas capítulo 36 para finalizar nuestro mensaje de hoy, que es clarísimo, y aquí vamos a poder comprender con más precisión cómo Dios ve las cosas. 2 Crónicas capítulo 36 versículo 15. Dice así: Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios está hablando a su pueblo. Y para nuestros días Dios habla a aquellos que profiesan ser pueblo de Dios, a los creyentes, a las instituciones religiosas que se autodenominan cristianas. Dios ha enviado sus mensajeros. Y desde por lo menos 2003 hay gente de este ministerio
clamando y diciendo, habrá guerra, habrá problemas sociales. Vuélvanse a los mandamientos de Dios. Guarden los mandamientos de Dios. En especial el cuarto, que fue instituido en la creación. Y que Cristo dice que es eterno. Pero se burlan. No quieren oír. No quieren escuchar. Este ministerio tuvo su origen en 2001, cuando varias personas alrededor del mundo tuvieron el entendimiento, recibieron la luz, y por obra y gracia de Dios se encontraron y pudieron dar inicio a este trabajo. Y este trabajo empezó con más fuerza en África y en Brasil, de los cuales la sede del ministerio está en Brasil. Y por muchos años Brasil fue llamado al arrepentimiento, llamado a que se vuelvan a Dios. Y aunque buscan a Dios, dicen buscar a Dios, orar a Dios, pero no guardan sus mandamientos. La Biblia es clara que si no damos oído a Dios, pues Él también no nos oirá. Y se reirá de nosotros en la calamidad. Vemos hoy la situación de Brasil. Y yo os puedo decir que, aunque pase el tiempo, no mejorará, sino que gradativamente se va empeorando la situación de la nación, porque no ha dado oído a los reclamos de Dios. Nuestra nación, Paraguay, va en el mismo rumbo. Nación idólatra, nación que le gusta las imágenes, nación que desprecia las profecías, desecha las profecías. Una nación que no quiere oír los reclamos de Dios, que no quiere respetar su día santo y que adora a un Dios extraño. Esta nación pagará caro, muy caro, por no oír la voz de Dios. Versículo 16 dice, ellos hacían escarnios de sus mensajeros. Por muchas veces fuimos llamados falsos profetas, alarmistas, entre otras cosas. A nosotros no nos es tan gravoso, a nosotros como ser humano, a mí, por ejemplo, a los pastores y a los misioneros, no es tan gravoso que se nos llamen eso, porque a Pablo se llamó, a Juan, a los discípulos, a nuestro propio maestro, se lo mataron. Entonces esto es absolutamente natural. Pero Dios todo está anotando. Podría aquí decir algunos ejemplos de profecías que fueron interpretadas por medio de la palabra de Dios, y que fueron presentadas al pueblo, y que fueron rechazadas, y que se rieron de ellas. Pero hoy el amargo de la realidad les está tocando la puerta. Cuando decíamos que los alimentos que empezarían a quedar caros, pues, no, pero eso es normal, eso siempre fue así. Pero la profecía decía que esto sería algo anormal. Y que esto llegaría a un punto de que las personas no podrían saciar sus necesidades básicas en algún momento. Este tiempo va a llegar. Estamos en el inicio únicamente del cuarto sello de Apocalipsis. Entonces, muchos se reían. Y por esta causa viene sobre el mundo los problemas. Ayer el diésel subió más 600 guaraníes. ¿Por qué?
¿Por qué el diésel? Si el diésel tiene su refino más simples que la nafta. La nafta siempre fue más caro que el diésel. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora el diésel sube? Porque el diésel es el combustible utilizado en las máquinas que producen alimentos, en los camiones que transportan estos alimentos, en barcos, embarcaciones que son a diésel. Y todo este costo será repasado para nosotros. El diésel, el alimento y el transporte. Y la nafta, que era habitualmente más caro, ahora está más barato. ¿Por qué será? No es lógico a vista humana. Pero Dios permite que esto pase para que abramos nuestros ojos. Versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y a los tesoros de la casa del rey, y de sus príncipes, todos lo llevó a Babilonia. Y bueno, aquí, cuando habla de la casa de Dios, no está hablando de un lugar donde Dios habita, porque la Biblia es clara. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Pero cuando habla de la casa de Dios, es como los judíos entendían en esta época el templo, el lugar de adoración. ¿Okay? Y cuando habla que los utensilios de la casa serían llevados, o sea que habla que aún los creyentes, aquellos que se dicen pueblo de Dios, serán atrapados por estos problemas y serán llevados cautivos, etc. Y también Babilonia representa hoy el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, que muchos van a discordar de mí, pero está siendo arquitectado por el Vaticano, la Iglesia romana. Hay estudios bíblicos que hablan sobre esto en el canal, también en la página te puede entrar y averiguar. Pero todo esto, lo final es que las personas serán llevadas a adorar dioses falsos y a darse las espaldas a Dios, al cautiverio. En este caso, Babilonia aquí era el cautiverio de Israel. Y las personas serán llevadas de modo a ser esclavizadas, tanto intelectualmente cuanto también físicamente. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables, y los que se escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Entonces aquí lo que pasó a Israel pasará también. Las iglesias serán destruidas, los templos serán destruidos, de modo que no podrán servir al verdadero Dios, como se hacía en Babilonia. No podrán servir al verdadero Dios. Tendrán que estar bajo un yugo de una creencia totalmente fuera de los preceptos bíblicos, que de hecho muchas ya están. Entonces, si nosotros hoy tenemos oídos sensibles a la voz de Dios, oímos. Tenemos que volverse a guardar los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Dedicar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, que ya no nos queda mucho tiempo, tampoco mucha fuerza en nosotros mismos. Dediquemos a comprender la voluntad de Dios y a buscar a Dios y a hacer parte del pueblo que ha de encontrarse con Cristo Jesús. Espero que este mensaje pueda haber llegado a tu corazón y de hecho pueda fructificar
para la salvación. Muchos hoy en día dicen, es muy bueno vivir en este mundo, da gusto vivir en este mundo. Se olvidan que tienen pocos años aquí y que podrían cambiar estos pocos años por una eternidad con Dios, de armonía, de alegría, de paz, sin lloro, sin llanto, sin dolor, sin muerte. Y para finalizar, en Apocalipsis 14, versículo 12, la Biblia nos dice, aquellas personas, nos revela a aquellas personas que Dios considera como santos. Apocalipsis 14, versículo 12, dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. Dios considera santos aquellos que guardan sus mandamientos por medio de la fe que Cristo ha manifestado. Una fe firme, una fe inabalable, aún con angustia, pero firme. Que Dios pueda bendecir tu vida y que usted pueda quebrantarse su corazón delante de Dios hoy y arrepentirse. Y si es que necesitas ayuda, pues puede entrar en contacto con nosotros. El número para contacto es 0984-982-526. 0984-982-526. Si usted está afuera del país, usted tiene que poner el signo de adicción, ¿verdad? De más 595-984-982-526. Si usted está hablando conmigo, y será un gusto y un placer poder ayudarte a comprender y quizás facilitar tu experiencia en cuanto a la palabra de Dios. Si usted más una vez quiere recibir estudios bíblicos en tu casa y estás aquí por la región de Santa Rita, Alto Paraná, puedes hablar con nosotros y será un placer poder visitarte y sentar y hagamos un estudio bíblico para que estemos mejor preparados y quizás así usted pueda hacer parte del pueblo que estará con Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.